Ante esta coyuntura internacional, por un lado, un choque de oferta que proviene del aumento de los precios de los combustibles, por otro lado, otro choque de oferta que nos obliga a cambiar nuestra cadena de suministro debido a que nos están acusando de que estamos adquiriendo bienes intermedios, materias primas de países que a su vez utilizan trabajo forzoso. Entonces, ante esta coyuntura que no la estamos, está fuera de nuestro control, no está siendo provocada por República Dominicana. República Dominicana no ha hecho nada para que los precios de los combustibles suban a los niveles que estamos observando, pero tampoco República Dominicana es responsable de que otros países la estén acusando de trabajo forzoso. Y ya vemos cómo el presidente Luis Abinader rápidamente saca un decreto donde dice, miren, aquí no me dejen entrar ningún tipo de producto de un país que se puede identificar que tiene trabajo forzoso. Entonces, ante esa situación, bueno, que es una coyuntura complicada, ¿qué se puede decir del crecimiento de la economía? Y en ese sentido, yo le voy a decir a ustedes algo bien interesante con relación al crecimiento de la economía en base a lo que ha hecho el Banco Central de la República Dominicana, lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda en términos de política fiscal y viendo lo que ha hecho tanto la política fiscal como la política monetaria, qué implicaciones ha tenido esto para el crecimiento de la economía, qué medidas se han tomado para alcanzar pues el desempeño económico que hemos estado viendo en función de los datos del Banco Central. En ese sentido, vamos por partes. Vamos a comenzar aquí. Mire, este es el indicador mensual de actividad económica, el IMAE. Estas son las tasas de crecimiento del 2025-2026. Aquí tenemos el crecimiento del primer semestre del año 2026. El promedio es 4.5%, pero miren el mes de junio, 6.4%. Es el nivel pues más alto de todos estos meses anteriores que hemos tenido acá en esta gráfica, y fíjense cómo en promedio está muy por encima de lo que se registró en el año 2025. El promedio del año 2025 fue 2.2%. En el año acá, 2026, primer semestre, 4.5%. Este es un crecimiento sorprendente. Claro, usted me puede decir, mira, Jaime, es que en este primer semestre la situación estuvo floja, que después se agravó todavía más en el último semestre y ahora se está recuperando. Eso es correcto, eso es correcto. Pero no cabe la menor duda de que es una recuperación importante. Yo le debo decir que yo, en mis estimaciones, yo no tenía previsto un crecimiento de esa magnitud y mucho menos con un entorno internacional como le señalé. Aumento de los precios de los combustibles, situaciones de los aranceles de Trump, la desaceleración que el mismo Fondo Monetario Internacional había estado pronosticando para el mundo entero, que con relación a lo que había pronosticado a inicio de año con relación a el crecimiento global, el choque producto de los aumentos del precio del combustible te reducía por lo menos en medio punto porcentual el crecimiento. Y República Dominicana estamos viendo que se ha acelerado significativamente. Entonces, ¿qué está explicando ese crecimiento tan importante de la economía? Ese 6.4% y ese 4.5% para todo el semestre. Bueno, vamos a comenzar diciendo que eso está relacionado con algo que ya lo comenté hace unas semanas, pero que ahora ya lo tengo el dato a junio, entonces vamos a volverlo a comentar. Miren acá, yo tengo aquí lo que son los indicadores de las licencias emitidas de construcción por parte del Ministerio de la Vivienda. Fíjense el año 2025, el primer semestre, y el año 2026, primer semestre. 512, este es el dato interesante, licencia emitida. 512 versus enero-junio 2026, 921. Es decir, que ha habido un aumento significativo que llevó de 512 a 921. Si usted toma lo que es ese crecimiento de 921 y lo compara con los 512,
estamos hablando de casi 80% de crecimiento. Y en términos monetarios, estamos hablando de que el nivel de inversión total correspondiente a esos 921, estamos hablando de 330,000 millones de pesos, 330,000 millones de pesos versus lo que se invirtió en el primer semestre del año pasado, que era de 128,000, es decir, un crecimiento de 157%. O sea que fíjense cómo hubo un aumento significativo de las licencias y eso generó un violento incremento de la inversión en el sector construcción. Hay que recordar que el Ministerio de la Vivienda, con esto que está encabezado por Ito Bisonó, tomó un reto importante que había lanzado el ingeniero Manuel Estrella. El ingeniero Manuel Estrella, recuerden, a inicios de año, le lanzó un reto al gobierno y le dijo, el sector construcción puede recuperarse nuevamente después de tener varios trimestres de muy bajo nivel de desempeño, donde había registrado variaciones negativas. El sector construcción había estado en una situación muy, pero muy complicada, tanto en la parte del componente del sector privado como la parte correspondiente al sector público. Y el ingeniero Manuel Estrella le hizo una recomendación a las autoridades, entre ellas cómo se podía facilitar el otorgamiento de la licencia, y le señaló a las autoridades que si se entregaban los permisos, no solamente por el MIBET, sino también por otras áreas importantes del Estado Dominicano, pues se podía acelerar el ritmo de crecimiento del sector construcción. Y el ministro de la Vivienda le toma la palabra al ingeniero Manuel Estrella y al tomarle la palabra, pues se logra mejorar significativamente lo que es el ritmo de crecimiento del sector construcción. Y aquí lo tengo, miren. Y vamos a ver esto con mucho detalle. Esto es enero-junio y este es junio del año 2026. Fíjense el crecimiento del sector construcción. Crecimiento del sector construcción en junio fue 14.9%. 14.9%, que unido a este crecimiento de enero-mayo de 5.1%, si yo tomo el crecimiento ya del primer semestre completo, enero-junio, se tiene que el sector construcción, que vuelvo y repito, durante varios trimestres había estado registrando variaciones negativas, varios trimestres consecutivos. Vemos que en este semestre el sector construcción está creciendo 6.7%, pero el sector construcción es el principal sector de la economía dominicana. Representa el 12.5%, llegó a representar 15%, pero como varios trimestres registró variaciones negativas, llegó a estar ahora en 12.5%. Pues ese sector construcción, ahora con un crecimiento del 6.7%, fíjense que explica, si yo tomo ese crecimiento del 6.7% y lo multiplico por 12.5, 6.7 por 12.5, me va a dar a mí 0.837. 0.837, vamos a repetir, 0.125 por 6.7, 0.8375 entre 4.5, que es el crecimiento. Estamos diciendo que de ese 4.5, alrededor del 19% lo explica el sector construcción. Pero con relación a junio, ese 14.9, si yo lo multiplico por 0.125 y lo comparo con ese 6.4, me doy cuenta que el 30% del crecimiento de junio lo explica el sector construcción. Es decir, que el sector construcción, debido a esa política de otorgamiento de los permisos en base a esas recomendaciones que hizo el ingeniero Manuel Estrella y que toma el ministro de la Vivienda, Ito Bisonó, pues se ha combinado esos dos elementos para facilitar el ritmo y recuperación, el ritmo de crecimiento y recuperación del sector construcción. Entonces, desde ese punto de vista, eso ha sido muy positivo. El otro punto positivo es que ha habido cierta recuperación de la inversión pública. Ha habido cierta recuperación de la inversión pública y eso también ha favorecido el crecimiento de la actividad construcción. Entonces, ya tenemos que el principal sector
de la economía dominicana, el principal sector de la economía dominicana, que es construcción, ha estado creciendo por encima del potencial, que es el 5%, y explica casi un 20% del crecimiento del primer semestre del año, que es 4.5%. De tal manera que esa recuperación ha sido muy, pero muy positiva. Vamos ahora a hacer una pausa y vamos a retornar entonces con el resto de las actividades productivas. Ya hemos visto que el sector construcción es el que más ha estado empujando la economía dominicana. Pero ¿cuáles otros sectores también han tenido buen desempeño y cuáles no? Para entonces ver qué se puede hacer para tratar de que en la segunda parte del año podamos tener un desempeño que sea mucho mejor que el que se registró en el año 2025, que fue de apenas un crecimiento del 2.2%. Vámonos a la pausa y retornamos en breve. Más Tecnopol.